Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Bonilla, soy uno de los socios del Departamento Laboral de Cuatro Casas. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra asistencia. Buenas tardes a los que estéis en España, buenos días a los que estéis en el continente americano. Como continuación a los diferentes webinars que hemos tenido dentro del equipo laboral de Cuatro Casas sobre las medidas laborales derivadas del impacto del COVID-19 en España, que hemos tenido durante estas últimas semanas, hemos querido hacer una sesión un poquito diferente para explicaros a todos vosotros las medidas laborales derivadas del COVID-19 en distintos países de Latinoamérica. En este sentido, vamos a focalizarnos en tres países muy significativos. En primer lugar, vamos a hablar de cuáles son esas medidas laborales que con más relevancia se han aprobado en México. Para ello contaremos con Jorge García de Presno, que es uno de nuestros asociados de Cuatro Casas de la Oficina de México y es quien dirige nuestro equipo laboral en Ciudad de México. Después viajaremos un poquito más al sur hasta Perú, donde nuestra compañera Ime Límaco, también de Cuatro Casas, de nuestra reciente oficina de Lima, nos explicará cuál es su visión sobre este tipo de medidas laborales que pueden implantarse en Perú. Y por último, ya bajando un poco más dentro de Latinoamérica, nuestro compañero Enrique Betems. En este caso, Enrique no forma parte de Cuatro Casas. Enrique es socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsen en Buenos Aires, Argentina. Cuatro Casas tiene una relación preferencial desde hace muchísimos años con el estudio Pérez Alati en Buenos Aires y son con carácter regular y frecuente nuestra firma de contacto para todos los temas, no solo desde un punto de vista laboral, sino también desde un punto de vista de cualquier tipo de derecho a los negocios con nuestros clientes allí. Por lo tanto, hemos pensado que de esta forma podríamos cubrir un poco toda Latinoamérica desde el norte al sur, cubriendo México en primer lugar, Perú en segundo lugar y Argentina en tercer lugar. Dando las gracias de un carácter anticipado, no solo a vosotros por estar en este webinar con nosotros, sino también a cada uno de los tres speakers, tanto Jorge como Aime como Enrique. Le doy la palabra a Jorge para que comience con lo que es la presentación sobre las medidas laborales derivadas del COVID en México. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Juan. Como decía Juan, yo soy Jorge García de Presno, asociado encargado de la práctica laboral en la oficina de Cuatro Casas México. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo voy a hablar de las medidas laborales derivadas del COVID en México y voy a dividir mi presentación en 4 grandes apartados. Primero, voy a hablar de los antecedentes y el marco normativo que ha publicado el gobierno mexicano derivado del COVID-19. En segundo, voy a hablar de las consecuencias y de los efectos que este marco normativo ha tenido en las empresas mexicanas y en la población en general. En tercer lugar, voy a hablar de las estrategias específicas que se han implementado en México para reducción de costos laborales. Y finalmente voy a hablar de la situación actual de México, es decir, el día de hoy inicia un nuevo proceso en esta atención de la epidemia por COVID-19 y voy a hablar un poco de las reglas y cómo va a ser la situación a partir del día de hoy. Así que iniciamos con antecedentes y marco normativo. El primer caso de COVID-19 en México fue el 28 de febrero de 2020. Si bien desde antes había medidas y posterior al 28 de febrero de 2020, fue hasta el día 30 de marzo de 2020 cuando el Consejo de Salubridad General, el organismo constitucionalmente integrado para atender emergencias sanitarias, declaró oficialmente una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. A partir de ese día estamos en estado de declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Inmediatamente al día siguiente, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud, organismo federal encargado en materia de salud en México, dictó acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Lo más relevante de este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación fue que delimita perfectamente las actividades esenciales y las no esenciales. Es una medida común en todos los países que han sido afectados por el COVID-19 y en México principalmente se delimitaron las actividades esenciales en 4 sectores fundamentales. Primero, evidentemente el sector salud y todo lo relacionado con el sector salud, incluyendo industria farmacéutica, insumos y equipamiento médico. Desde el punto de vista de actividades gubernamentales, se consideraron esenciales la seguridad pública y la protección ciudadana y también los programas sociales del gobierno. Y la categoría más amplia fue la que el gobierno delimitó como sectores fundamentales de la economía.
en la cual estaban industrias tales como la banca y finanzas, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos y hidrocarburos, agua potable y evidentemente la industria de alimentos y bebidas. Después de mes y medio con este marco normativo, el día 14 de mayo se publicó oficialmente la estrategia de reapertura de actividades, la cual avanzaré un poco más adelante. La siguiente, por favor, Juan. Este marco normativo causó consecuencias jurídicas y efectos en la población y en los negocios en México. Principalmente, y el más importante, fue que el empleo activo y presencial solamente fue permitido en actividades esenciales. Además, se insistió mucho en seguir las medidas de higiene sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, tales como lavado de manos, sanitización de centros de trabajo y demás medidas sanitarias sugeridas mundialmente. A efecto de velar por el cumplimiento del marco normativo publicado por el gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó un programa especial de inspección de trabajo. La inspección de trabajo en México, y similar a cómo funciona en España y en otros países del mundo, es el mecanismo de las autoridades para verificar el cumplimiento de la normativa en materia del trabajo y, en este caso, en materia sanitaria. Se inició un programa especial a través de inspecciones extraordinarias para verificar si los centros de trabajo que continuaban activos se referían a actividades esenciales o no. Si la inspección de trabajo identificaba algún centro de trabajo que realizaba actividades no esenciales, podía traer ciertas consecuencias para dicho centro de trabajo. En primer lugar, una solicitud de suspensión inmediata por estar realizando una actividad considerada no esenciales conforme al marco normativo. En segundo lugar, podrían imponer una sanción administrativa y, en tercer lugar, un caso más extremo, también denuncia ante las autoridades. En cuanto a afectaciones a la población en general derivadas del marco normativo publicado en México, evidentemente un resguardo domiciliario corresponsable. Así le llamaban, en México se usó mucho la frase, quédate en casa. Y para el caso de personas en situación vulnerable o especialmente vulnerables, resguardo domiciliario estricto. Inicialmente fue a partir de los 65 años, pero después se redujo la edad a 60 años, y no solamente por la edad, sino también para personas que tengan alguna condición que los haga especialmente vulnerables, como hipertensión, diabetes, antecedentes cardíacos, entre otros. Otra de las restricciones que se impusieron en México y derivado de la estrecha relación que hay entre las economías de México, Estados Unidos y Canadá, se restringieron entre estos tres países los viajes no esenciales. Como verán, esta medida concluyó el día de ayer. Ya veremos a partir del día de hoy si se dicta alguna nueva medida específicamente respecto de viajes no esenciales o si se prorroga esta medida o no. Y finalmente entramos a que el impacto de este marco normativo en las empresas mexicanas evidentemente llevó a los empresarios a implementar estrategias de reducción de costes laborales en actividades no esenciales. Aquí vamos a entrar a cuáles fueron las estrategias fundamentales que se implementaron los negocios en México. La más generalizada y la más común en México y en el mundo fue que oficialmente a partir del 31 de marzo, algunas empresas antes, sobre todo si dependen de una matriz internacional, pero a partir del 31 de marzo se inició el teletrabajo de manera generalizada. Esto con el objetivo y con la finalidad de buscar la continuidad en la prestación de los servicios. Hubo un tema que causó mucha confusión en México y creo que merece la pena abordarlo. La Ley Federal del Trabajo, que es el marco normativo que regula relaciones entre empleados y empresarios, tiene un capítulo y un par de artículos más bien respecto de la contingencia sanitaria. En caso de contingencia sanitaria, se suspendería la relación de trabajo y no se prestaría el servicio y el empleador pagaría salario mínimo hasta por un mes. Es importante mencionar que la Ley Federal de Trabajo señala contingencia sanitaria. Como mencionamos en la primera lámina, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria por fuerza mayor, un término técnicamente distinto a la contingencia sanitaria. Por tanto, y me parece importante abordar este tema porque en México causó mucha confusión, en México no aplicó el régimen de suspensión de relación de trabajo y pago de salario mínimo hasta por un mes, sino que la relación laboral continuaba activa en sus términos, salvo algún pacto o convenio en contrario que redujera el salario, prestaciones o condiciones de trabajo, como manejaremos más adelante. Entonces, en México es muy claro, no estamos ante contingencia sanitaria y por lo tanto no aplica el marco relacionado con contingencia sanitaria de la Ley Federal de Trabajo. Estamos en emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que obligó a los patrones y a los empleados a llegar a ciertos acuerdos para preservar las fuentes de trabajo.
Específicamente en cuanto a estrategias de reducción de costes laborales y medidas laborales derivadas del COVID, voy a detallar las más importantes desde mi perspectiva. En primer lugar, es posible llegar a acuerdos entre empresarios y empleados para reducir salario, prestaciones y reducir proporcional la jornada. Esto se llevó a cabo a través de convenios de modificación temporal de relación de trabajo. Es decir, con un acuerdo con los empleados, representantes de los empleados o sindicatos, si hubiera sindicato en el centro de trabajo, se llegaban a acuerdos para reducir el salario, reducir las prestaciones en caso de que los empleados gocen de prestaciones superiores a las mínimas de ley y si se reduce el salario, proporcionalmente también se reduciría la jornada. Esta fue una estrategia muy importante y muy frecuente de empresarios en México. Una segunda estrategia que implementó una empresa muy grande en México que fue criticada en su inicio, pero desde mi perspectiva fue legal ya que se llevó a través de un acuerdo entre las partes, fue la suspensión de la relación de trabajo. Hay empresas que así lo decidieron, que mandaban a gente a su casa, suspendían la prestación del servicio y también suspendían el pago de salario. Algunas empresas lo hacían pagando un salario reducido o incluso con goce de salario íntegro. Es, digamos, una modalidad específica de modificar la relación de trabajo a través de una suspensión pactada con los empleados o el sindicato. Otra recomendación también es combinar estrategias, por ejemplo, de adelanto de vacaciones con una modificación temporal de relación de trabajo o con suspensiones de trabajo. Por ejemplo, empleados que ya hayan devengado, generado ciertos días de vacaciones, para permitir que continúen gozando de su salario, aunque no hubieran estado prestando servicios, se le contabilizaban días de vacaciones. De esta forma percibían su salario y no prestaban el servicio. Y permite a la empresa contabilizar esos días de vacaciones como efectivamente disfrutados. Una última alternativa es, en caso que la fuente de trabajo así lo decida, es llevar a cabo terminaciones de empleo o extinciones de trabajo, como lo manejan en España. Si bien el gobierno ha dicho públicamente que no lo sugiere y insiste que los empleadores no pueden llegar a esto, la realidad es que desde mi perspectiva no hay un impedimento legal para que se lleven a cabo terminaciones. Es decir, sí se pueden llevar a cabo terminaciones mediante el pago de indemnización legal. Al día de hoy, entonces, nuestras sugerencias son valorar algún esquema de reducción de costos, tal cual como convenio de modificación temporal, suspensión de relación de trabajo, adelanto de vacaciones y de considerar lo necesario también llegar a extinciones de trabajo. Esto, evidentemente, nuestra sugerencia es comentarlo con los empleados, con representantes de los empleados o con el sindicato. La siguiente, Juan, por favor. Gracias. Y para concluir y dejarle tiempo a mis colegas en Perú y en Argentina, voy a hablar de la situación actual, es decir, ¿cómo está ahora México? El día 14 de mayo se publicó una estrategia de reapertura de actividades económicas y esto se iba a llevar a cabo en 3 fases. La primera fase fue a partir del 18 de mayo, donde México es un país federal dividido en entidades federativas o estados que a su vez están divididas en municipios. En aquellos municipios que no hubieran tenido casos reportados de COVID y tampoco tengan vecindad con municipios con COVID, a partir del 18 de mayo se reanudaron actividades esenciales y no esenciales. Fue una primera etapa exclusiva para los municipios que no hubieran tenido casos de COVID ni vecindad con municipios con casos de COVID-19. Del 18 al 31 de mayo se planteó como una etapa preparativa, donde se deben elaborar protocolos sanitarios, capacitación de personal, filtros de ingreso y sanitización de centros de trabajo. Esto para apoyar a las empresas que a partir del 1 de junio, como mencionaré adelante, a partir del día de hoy, iban a reanudar actividades. Y a partir del día de hoy, 1 de junio, yo diría que hay 2 cambios fundamentales. En primer lugar, a partir del día de hoy estamos en un sistema de semáforo epidemiológico. Es decir, con base en un semáforo, como detallaré un poco más adelante, se va a decidir qué actividades pueden reanudarse y cuáles no y con qué restricciones. Y además, a partir de hoy, otro cambio importante es que ciertas industrias que no estaban consideradas como esenciales en el acuerdo del 31 de marzo, a partir del día de hoy ya son consideradas esenciales y pueden iniciar. Es decir, a partir de hoy no es que ya se reapertura toda la actividad económica, simplemente continúan las actividades esenciales, originales y estas actividades que ahora son consideradas esenciales, como construcción, minería, equipos de transporte en general, es industria automotriz y producción de bebidas alcohólicas. Entonces, a partir del día de hoy es muy importante que estamos ante un sistema de semáforo epidemiológico y que a partir del día de hoy se reanudan actividades no consideradas esenciales anteriormente. Gracias, Juan. Para detallar un poco el sistema de semáforo epidemiológico. Este sistema se basa en 2 factores. Primero, en la ocupación hospitalaria y en la tendencia de casos a la alza o a la baja en un periodo de tiempo determinado.
El semáforo rojo significa que la ocupación hospitalaria es mayor al 65%, naranja, ocupación hospitalaria menor al 65%, semáforo amarillo, ocupación hospitalaria menor al 50%, y semáforo verde, ocupación hospitalaria menor al 50%. Además, cada uno de estos semáforos, de estos colores, toma en cuenta el incremento o decremento en los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Al día de hoy, iniciamos con semáforo rojo. El día de hoy está en semáforo rojo. Este semáforo es un sistema semanal y por regiones, es decir, este semáforo se implementó a nivel federal por el sistema de salud, pero cada entidad federativa, cada estado, podrá estar en un color de semáforo determinado considerando la situación particular en ese estado. Al día de hoy, insisto, estamos en semáforo rojo, lo que implica que únicamente actividades esenciales y las nuevas actividades consideradas esenciales a partir del día de hoy, como son la industria automotriz, minería y construcción. Un tema importante y que les quiero adelantar, en principio se prevé que a partir del 15 de junio México podría estar en un semáforo naranja. Esto implica que actividades consideradas no esenciales podrían reanudarse, pero con una operación reducida. A partir del semáforo naranja debe implementarse un sistema que se denomina 4x10, un sistema común en el mundo, donde los empleados van a asistir 4 días a trabajar de manera presencial al centro de trabajo, evidentemente con medidas de higiene sugeridas, y 10 días están en casa. Esta forma se permite que si un empleado presenta síntomas durante esos 10 días, se puede mantener en casa, seguir el protocolo médico sugerido para casos que presentan síntomas y evitar que se propague ese contagio en el centro de trabajo. Entonces, este sistema permite que se reanudan gradualmente las actividades en los centros de trabajo, manteniendo cierto control en 10 días que el personal esté en casa para buscar que no se propague algún contagio. Y para concluir, desde el punto de vista laboral en México y como acciones adicionales, punto de vista laboral, sugerimos evidentemente implementar protocolos sanitarios en los centros de trabajo, cumplir con los lineamientos técnicos específicos que publicó recientemente el viernes pasado por la tarde la Secretaría de Salud, revisar políticas de teletrabajo, sugerimos también mantener flexibilidad en jornadas y en condiciones de trabajo y prepararse para lo que sería la vuelta al trabajo con un sistema de 4x10 y cumpliendo con los protocolos sanitarios y medidas de higiene sugeridas en México. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por acompañarnos. Con esto yo concluyo mi participación de México. Muchísimas gracias, Jorge. Especialmente relevante es el sistema de semáforos que se equipara un poquito al sistema de las fases que tenemos en España, que también tiene una complejidad más o menos y una relevancia significativamente parecida a la que nos estabas explicando. O sea que muchísimas gracias por tu claridad en la exposición. Pasamos, si os parece, a Perú. Un breve comentario por mi parte. Si alguno de ustedes tiene alguna cuestión sobre alguno de los 3 países o sobre los 3 países a la vez, puede hacer la consulta a través de la dirección de correo electrónico webinars@cuatrecasas.com, que luego la recordaremos también al final de la sesión, simplemente por pedirles que si alguien tiene alguna cuestión o algún comentario adicional que cualquiera de los 3 ponentes puedan resolver, pues que por supuesto estaremos más que encantados en este sentido de darles las contestaciones a sus propias consultas. Pasamos, os parece, entonces a Perú y le doy la palabra a Aimee Límaco para que nos explique un poco cuáles son las medidas que se han tomado en este sentido en su jurisdicción. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Yo soy Aimee Límaco y estoy a cargo de la práctica laboral de la Oficina de Lima. Como señaló Juan, la Oficina de Lima es una de las más jóvenes que tiene Cuatro Casas. Iniciamos operaciones en julio del año pasado, asesorando a nuestros clientes no solo en la práctica laboral, sino también en las prácticas de derecho corporativo, fiscal, de litigios y también derecho regulatorio. Bueno, ahora sí, quiero empezar con esta presentación. Mi presentación se divide en 3 temas. El primero son los antecedentes y las implicancias en las relaciones de trabajo de la declaración del estado de emergencia aquí en Perú. El segundo tema son los mecanismos de gestión de costos laborales derivados de esta emergencia sanitaria. Y por último, me quiero referir a la última etapa de reactivación económica o la desescalada y las implicancias que esto tiene también en el ámbito laboral. Con relación al primer punto, el 15 de marzo se declaró aquí en Perú el estado de emergencia. Esto implicaba el aislamiento social obligatorio y una limitación a la libertad de tránsito.
En el ámbito laboral, esto generó la segmentación de actividades productivas y por lo tanto la prestación de servicios laborales en dos grandes rubros. Las empresas que desarrollaban actividades esenciales, por ejemplo, las actividades de salud, de seguridad y la producción de bienes, producción y distribución de bienes alimenticios y farmacéuticos. En estos casos, como eran bienes esenciales y necesarios dentro de la emergencia, estas actividades podían desarrollarse de manera habitual, no había restricción. O bueno, la única restricción es que el desplazamiento que era permitido necesitaba autorizarse, pero mediante la obtención de un pase laboral. Y el segundo gran grupo es el de las empresas que no desarrollan actividades esenciales. Por ejemplo, prestación de servicios, como los legales, la realización de actividades de entretenimiento, pensemos en los cines, centros comerciales. Esas empresas no desarrollan servicios esenciales y por lo tanto no podían continuar laborando de manera presencial. Las alternativas que se plantearon en esos casos a los empleadores era la de habilitar el trabajo remoto en la medida que la naturaleza de los servicios así lo permita. Por ejemplo, un operario de una fábrica claramente no puede realizar trabajo remoto. ¿Cuál era la opción en ese caso? Otorgarle una licencia compensable con goce de haber. Ya vamos a ver luego que esta licencia puntual en una segunda etapa se dejó sin efecto por el costo que implicaba para los empleadores, porque en el fondo la licencia compensable era un adelanto de remuneraciones con cargo a que los trabajadores compensaran esto con actividades habituales una vez que se levante el estado de emergencia. El estado de emergencia al día de hoy se ha ampliado hasta el 30 de junio. Entonces, evidentemente eso genera un gran coste laboral. Dentro de este marco de estado de emergencia se creó la figura del trabajo remoto, similar pero no igual al teletrabajo, y su principal diferencia radica en que el teletrabajo requiere de acuerdo entre los trabajadores y el empleador. Sin embargo, el trabajo remoto no, era voluntario, unilateral por parte del empleador, y esto básicamente para cautelar la salud de los trabajadores. Además, se creó un grupo de trabajadores, que es el grupo perteneciente a los trabajadores de riesgo. Esto básicamente se delimitó por la edad, mayores de 65 años, y aquellos que tenían condiciones médicas de inmunosupresión o comorbilidades diagnosticadas. ¿Por qué? Porque evidentemente en estos casos eran trabajadores mucho más expuestos a contraer el COVID, y además en estos casos se debía privilegiar el trabajo remoto, y en algunos sectores el trabajo remoto es obligatorio para este grupo de trabajadores, es un grupo protegido. Dentro del plan del gobierno peruano, además se crearon algunos incentivos económicos con la finalidad de que las empresas pudieran mantener el vínculo laboral de los trabajadores y evidentemente evitar los despidos masivos. Uno de ellos era el subsidio de planillas para trabajadores que tienen un poco más, que ganan un poco más de la remuneración mínima vital, que son aproximadamente 245 euros. La postergación de pago de beneficios sociales sin penalizar al empleador. Y se creó el programa Reactiva Perú, que es un programa de financiamiento con garantías de fondos del Estado y que tienen intereses muy bajos para que los empleadores, las empresas en general, pudieran continuar con sus obligaciones de pagos y no romper la cadena de pagos que es tan importante para mantener la economía. Siguiente, por favor, Juan. Gracias. Este segundo tema es el de mecanismos de gestión de costos laborales. Como les comenté en una primera etapa, era obligatorio para el empleador otorgarle licencias compensables, licencias pagadas. Sin embargo, cuando se inició la segunda extensión del periodo de emergencia sanitaria, de aislamiento social, en abril de este año, se dispuso crear nuevas figuras o permitir la utilización de figuras que ya existen en realidad en la legislación laboral, pero que estaban prohibidas en esta primera etapa. Solamente me voy a referir a algunas de ellas por el tema de tiempos, las más importantes. En el caso de mecanismos individuales, el otorgamiento de vacaciones devengadas. Esta posibilidad es unilateral, es decir, no requería de consentimiento del trabajador y aliviaba, en muchos casos, porque no continuabas pagando remuneraciones, aliviaba el tema del coste laboral a muchos trabajadores, a muchas empresas, perdón. La segunda y ha sido importante y además es una de las más usadas hasta la fecha, es la reducción consensuada de remuneraciones y la eliminación de beneficios convencionales. La única limitación que establece la ley es que la nueva remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital, que al día de hoy es de 245 euros.
Respecto del segundo grupo de mecanismos de gestión costos laborales, están los mecanismos colectivos, bueno, el mecanismo colectivo, que es la suspensión perfecta de labores. ¿Eso qué implica? No, anterior, gracias, Juan. ¿Esto qué implica? La suspensión perfecta de labores implica que el trabajador deja de prestar servicios, su obligación principal, y que el empleador, por su lado, deja de pagar las remuneraciones y beneficios, que es su obligación principal. Sin embargo, el vínculo laboral se mantiene vigente. Ahora, esta figura ha sido de uso restrictivo y además está sujeta a la aprobación posterior de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y ha sido utilizada hasta ahora, dentro de los registros que se tienen, por aproximadamente 7.000 empresas, porque evidentemente muchas empresas, sobre todo aquellas de los sectores más golpeados, pensemos en transportes, pensemos en hotelería y turismo, que son empresas que se han paralizado al 100% prácticamente. Además, es importante tener en cuenta que estos mecanismos de gestión tienen como limitación, o bueno, tienen que ir en orden del que mantiene los vínculos, la obligación de pago a aquellos de los menos gravosos a los más gravosos, básicamente. Y están dispuestos en esta diapositiva en ese orden, porque lo que el gobierno quiere es que finalmente evitar los ceses colectivos y permitir que el trabajador pueda continuar recibiendo remuneración, aunque sea disminuida. Ahora sí, siguiente, por favor. Muchas gracias. Y en este tercer tema, quiero hablar de la reactivación de actividades económicas, o la desescalada. En mayo, el 3 de mayo específicamente, se inició el plan de reactivación económica. En el Perú este plan se ha dividido en 4 fases. A diferencia de lo que explicó Jorge en México, en este caso las fases están diferenciadas por sectores productivos. En las 4 fases se han dividido en estos 4 sectores. La diferencia en cada fase es que en cada una de ellas, ahora estamos en la fase 1, se van a ir incrementando las actividades permitidas dentro de cada subsector. Por ejemplo, en el caso del comercio, ahora, que es el que está como número 4 en la diapositiva, ahora se permite el comercio electrónico de bienes para el hogar. En la fase 4, que es la última, es donde se va a permitir, por ejemplo, el inicio de actividades de entretenimiento, porque evidentemente son las que tienen más concentración de personas y son las más riesgosas. Ahora, como les he comentado, estamos en la fase 1, todavía no tenemos a ciencia cierta cuáles son las actividades al detalle que van a seguir en la fase 2, 3 y 4, porque eso se va a determinar en cada oportunidad. Por ejemplo, durante esta semana debíamos empezar la fase 2. Entonces se espera que esta semana el gobierno emita las disposiciones señalando cuáles son en específico las etapas comprendidas en las actividades comprendidas en la segunda etapa y cuáles son los lineamientos que van a tener que seguir en este caso. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, los empleadores que quieran reanudar estas actividades están sujetos a una serie de mecanismos de control previo, obviamente destinados a procurar cuidar la salud de sus trabajadores. El gobierno, el Ministerio de Salud puntualmente, publicó unos lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, que son lineamientos generales. Además de esos lineamientos, cada sector de la actividad productiva, por ejemplo, minería, industria, agricultura, debe publicar sus propios protocolos. Los empleadores deben tomar en cuenta esos protocolos y elaborar un plan propio para la vigilancia de la salud de sus trabajadores, presentarlos para su registro. Y recién una vez que tengan el plan aprobado y registrado por el Ministerio de Salud y también, si son actividades reguladas por el sector que les corresponda, podrán reiniciar sus actividades. Antes no. En este caso, también los trabajadores de grupo de riesgo pueden prestar servicios, pero el empleado, en esta tercera etapa, en la etapa de reactivación, ya pueden prestar servicios si deciden reincorporarse voluntariamente, pero es importante tener en cuenta que el empleador mantiene la responsabilidad
si el trabajador adquiere una enfermedad, que en este caso va a ser considerada enfermedad profesional. La fiscalización del cumplimiento de esas obligaciones está en el ámbito laboral, está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. La superintendencia, la SUNAFIL, tiene la potestad de imponer no solo multas administrativas, sino, es decir, no solo sanciones económicas, sino también puede disponer detener la operación de la empresa si considera que hay riesgo para la salud de sus trabajadores, y además puede señalar o notificar al Ministerio Público de la ocurrencia de una infracción penal, porque estaría poniéndose en riesgo la salud, y eso está tipificado en las normas penales de Perú. Siguiente, por favor. Gracias. A ver, ¿cuáles son las siguientes etapas? Bueno, como les he comentado, la desescalada tiene 4 etapas, y está prevista que entre junio y agosto tengamos el desarrollo de las siguientes 3 que están pendientes. Hasta el día de hoy, las fronteras siguen cerradas. Se prevé que en julio empiecen el transporte aéreo internacional. Pero eso tenemos que ver cómo se desarrolla la fase 1, cómo se termina de desarrollar y cómo empieza a desarrollarse la fase 2. Finalmente, las recomendaciones en estos casos son las siguientes. La primera es que la obligación de vigilancia de la salud, que es parte del deber de prevención del empleador, está vigente ahora más que nunca, y va a ser una de las más fiscalizadas. Entonces es importante generar los protocolos y los lineamientos adecuados para su cumplimiento. Además, una cosa importante es que si bien se reactivan las actividades, los empleadores pueden mantener a sus trabajadores realizando trabajo remoto. Eso de alguna manera limita su riesgo. Y finalmente, bueno, nuevamente, en caso de que las actividades se reanuden, el empleador tiene que ser ahora más estricto que antes con las normas de seguridad y salud ocupacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Aimé, por tus comentarios. Ciertamente, al menos los que estáis de ustedes, que estáis, digamos, residiendo en España, veréis que hay muchas más afinidades con la normativa en Perú, tanto en cuanto a lo que son la determinación y delimitación de las fases, como sobre todo en cuanto a las medidas colectivas e individuales de suspensión de contratos y de modificación salarial, que son bastante parecidas, muy similares, por no decir idénticas en algunos casos, a las que tenemos nosotros también en España. ¿Vale? Así que muchísimas gracias, Jaime, también por tu claridad en la exposición. Por último, como decíamos, viajando un poquito más al sur, vamos a pasar la palabra a Enrique Betems. Como antes comentaba, Enrique Betems es socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arce, con el que trabajamos habitualmente desde Cuatro Casas, y nos va a explicar las medidas que se han adoptado en Argentina. Gracias, Enrique, con carácter anticipado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan y Cuatro Casas, por invitarnos a participar. Para nosotros es un verdadero gusto. Como bien decía Juan, tenemos una relación profesional muy fructífera y de muchísimo tiempo con Cuatro Casas, con lo cual no hacemos más que reafirmar permanentemente la profundidad de nuestro vínculo. Hoy el espíritu es hablar un poco de las medidas laborales derivadas del COVID, puntualmente en Argentina. Como está más que visto, las poblaciones de todo el mundo han estado o están en cuarentena. Argentina no es la excepción. Estamos desde el 20 de marzo en cuarentena, esto es, desde hace aproximadamente 70 días. Desde la irrupción del COVID se dictaron muchísimas disposiciones, muchísimas de ellas de naturaleza laboral. Es incontable el número de disposiciones que se dictaron. Puntualmente se dispuso lo que se dio en denominar el aislamiento social preventivo y obligatorio de la población en general, que permite desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Con excepción de ciertas actividades esenciales y otras exceptuadas, los empleados no tienen obligación de asistir a sus lugares de trabajo y están obligados a cumplir con el aislamiento. Entre las actividades esenciales están el personal de la salud, fuerzas de seguridad, funcionarios públicos, supermercados y minoristas, industrias de la alimentación, higiene, limpieza, y el número de actividades exceptuadas se ha ido incrementando a medida que fue avanzando la cuarentena.
Existen también empleados exceptuados de prestar servicios, tales como personas mayores de 60 años de edad, embarazadas, empleados con enfermedades respiratorias, cardíacas y con inmunodeficiencias o diabéticos. El principio general es que respecto de todos los empleados, sea que presten servicios de modo presencial o remoto, o que no presten tareas, deben abonarse los salarios. Cuando las tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, los empleados deben, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que tales tareas deberán ser presentadas. La normativa es muy clara en cuanto a que la abstención de concurrir al lugar de trabajo no constituye un día de descanso, vacacional o festiva, sino una decisión fundada en razones de salud pública. La propia norma establece que cuando el empleado preste esas tareas desde su domicilio o desde su lugar de aislamiento, el empleador tiene la obligación de denunciar a la administradora de riesgos del trabajo contratado el lugar desde el cual el empleado va a estar prestando tareas, y ese domicilio a todos los efectos legales será considerado domicilio laboral. También existen una serie de disposiciones de higiene y seguridad en el trabajo que establecen obligaciones dirigidas tanto a empleadores como a empleados. Lavado de manos, distancia de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la utilización de elementos de seguridad, elementos de protección ocular. Se establecen también recomendaciones referidas al desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, sugiriendo que en caso que la distancia lo permita, el empleado debe concurrir a su lugar de trabajo caminando, utilizando bicicleta, evitando la utilización de medios de transporte público. Le impone también al empleador el otorgamiento de elementos de protección del empleado, tales como barbijos, guantes y protección ocular, y algún que otro elemento de protección dependiendo puntualmente de la naturaleza de la actividad. Un aspecto más serio es que desde el inicio de la cuarentena, inicialmente por 60 días, luego prorrogado por otros 60 días, se prohibieron los despidos y las suspensiones unilaterales. Es probable que, dependiendo de la evolución de la pandemia, esta prohibición de despidos y suspensiones se prorrogue en el tiempo. Cabe aclarar que las suspensiones que se prohibieron son las suspensiones unilaterales, esto es, las que decide el empleador unilateralmente y que conllevan como consecuencia que el empleado no perciba ninguna retribución a cambio. Sin embargo, reconociendo la seriedad y la gravedad de la situación, la normativa habilitó la implementación de las denominadas suspensiones concertadas, que, a diferencia de las primeras, son suspensiones donde el empleado y el empleador acuerdan suspender precisamente la prestación de tareas a cambio del pago de una asignación no remunerativa. A diferencia de la condición normal donde el empleado presta tareas y el empleador paga salario, en este caso el empleado no presta tareas y el empleador le paga una asignación no remunerativa a cuyo respecto no deben realizarse aportes y contribuciones a la seguridad social. De modo tal que el empleado percibe un ingreso, o tiene un ingreso más o menos similar a aquel que percibía en actividad en concepto de salario, pero al empleador le representa una reducción de costos significativas, dado que se evita el pago de aportes y contribuciones. Solo se impone el pago de contribuciones con destino a obra social y al seguro de salud, pero igualmente representa una reducción significativa de los costes laborales. Siempre en el marco de la pandemia, los despidos con causa, del mismo modo que las conclusiones por mutuo acuerdo de partes, lo que incluye los retiros voluntarios y las renuncias del empleado, están permitidas o mínimamente no están prohibidas. Respecto de quienes están absoluta o parcialmente impedidos de prestar servicios, en definitiva, como decíamos, la práctica habitual es la implementación de suspensiones concertadas. En el caso de las suspensiones parciales, los empleados perciben, en relación al segmento de su relación en el que prestan tareas, perciben el salario habitual, y con relación al segmento de sus tareas suspendidas,
perciben la asignación no remunerativa que, como decíamos, no realiza aportes y contribuciones. Si bien es posible, teóricamente, la reducción de la jornada con reducción proporcional de la retribución, dado que existen disposiciones en Argentina que declaran sin ningún valor cualquier convención que suprima o reduzca derechos laborales, tal alternativa podría ser controversial. De encontrarse la actividad de la empresa encuadrada en un convenio colectivo, si bien es posible implementar suspensiones concertadas con los empleados individualmente, lo habitual y esperable, y lo que es la práctica, es que el empleador suscriba un acuerdo directamente con la entidad gremial. A veces no es el empleador directamente quien firma, sino la cámara que agrupa a los empresarios de la actividad. El propio Ministerio de Trabajo dictó recientemente una resolución orientada a dar certidumbre respecto del criterio de homologación de los acuerdos de suspensiones concertadas. En concreto, el Ministerio de Trabajo dispuso que homologaría aquellos acuerdos que se ajusten o superen el acuerdo celebrado entre la Unión Industrial Argentina, que es la principal entidad representativa de los empleadores en Argentina, y la Confederación General del Trabajo, que es por su parte la entidad que agrupa a los empleados en la Argentina, que específicamente estableció que el importe de la asignación no remunerativa no debía ser inferior al 75% del salario neto del empleado, que sobre los importes resultantes debían pagarse seguro de salud, cuota sindical y obra social, y que los empleadores debían comprometerse a mantener su dotación de trabajadores sin alteración durante el plazo de vigencia de las suspensiones. De arribar el empleador a un acuerdo de suspensiones concertadas de modo colectivo, no es necesario la implementación de acuerdos individualmente con cada uno de los empleados, al menos en relación con los empleados alcanzados por convenio. Sí se deberían firmar convenios individuales en el caso de empleados fuera de convenio colectivo por desarrollar una actividad de las que se considera jerárquicas. Otro de los aspectos centrales laborales derivado de la pandemia fue el establecimiento por el Estado Nacional de un programa que dio en denominar Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, por el cual se permite la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de contribuciones patronales y el pago de un salario complementario a cargo del Estado Nacional. El pago de un salario complementario a cargo del Estado directamente a los empleados. Para acceder a tales beneficios, la actividad del empleador debe haber sido afectada de modo crítico, tener un número relevante de empleados afectados por COVID-19 o en aislamiento obligatorio, y su facturación debe haber sufrido una reducción sustancial a partir del 12 de marzo de este año. Obviamente que se encuentran excluidas todas aquellas actividades declaradas esenciales y que a los fines prácticos continúan en actividad o que no han tenido una disminución representativa de su actividad. Este salario complementario a cargo del Estado Nacional, que como decíamos paga el Estado Nacional directamente a los empleados, en el mes de abril de 2020 no podía ser inferior a un salario mínimo vital y móvil ni superior a 2. Tengamos en cuenta que en Argentina el salario mínimo vital y móvil es del orden de los $260 estadounidenses, según el tipo de cambio oficial. No aplica tampoco a salarios superiores a 250.000 pesos, que es aproximadamente $3.800. Para que veamos la importancia y significación de este programa a cargo del Estado, alrededor de 250.000 empresas se sumaron a este programa y se están pagando los salarios, o el Estado Nacional está pagando los salarios de aproximadamente 2,3 millones de empleados en la Argentina. Respecto de los salarios de abril, este programa establecía que mientras las empresas menores de 800 empleados o con menos de 800 empleados accederían directamente en la medida que acreditaran los perjuicios, respecto de las empresas que tenían más de 800 empleados, les estableció una serie de requisitos bastante fuertes. Puntualmente, que no podrían distribuir utilidades, que no podrían
recomprar sus propias acciones, ni directa ni indirectamente, que tendrían serias limitaciones para acceder a títulos valores en pesos para después venderlos a dólares, y que tampoco podrían realizar operaciones con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Esto que resultaba de aplicación, como decíamos, a empresas de más de 800 empleados, respecto de los salarios correspondientes al mes de mayo, recientemente se dispuso extender a todas las empresas, sea que tengan menos o más de 800 empleados, estos mismos requisitos. ¿Qué quiere decir? Que para que una empresa pueda acceder al beneficio de salario complementario a cargo del Estado Nacional, actualmente, sea que tenga menos o más de 800 empleados, va a estar impedida de distribuir dividendos, comprar o recomprar sus propias acciones, realizar operaciones de compraventa de títulos valores y realizar operaciones con empresas de baja cooperación o nula tributación. Esto llevó a muchas empresas, precisamente estos requisitos tan exigentes, a recalcular, sacar sus números y optar por no solicitar el beneficio de salario complementario correspondiente a mayo de 2020. Si bien esto no aplica de modo retroactivo, dadas estas limitaciones, algunas empresas han optado incluso por devolver el salario complementario que se les había abonado respecto del mes de abril. De hecho, hoy fue publicado que la principal empresa argentina, que se llama Techint, dispuso no solo no pedir el salario complementario correspondiente a mayo, sino que devolvió íntegramente el salario que había percibido correspondiente al mes de abril. Por último, cabe señalar que tanto las retribuciones como las asignaciones no remunerativas en el marco de una suspensión concertada no son incompatibles y de hecho pueden complementarse con el beneficio de salario complementario a cargo del Estado Nacional. De ser este el caso, el empleador debe descontar la incidencia del importe correspondiente al pago realizado por parte del Estado Nacional. De todo lo precedente y a modo de resumen muy concreto, en Argentina todos los empleados, con excepción de aquellos que desarrollan actividades esenciales o exentas, están exceptuados de asistir a prestar tareas. Se prohibieron hasta el 30 de julio los despidos. Precisamente por lo expuesto, la práctica es que se implementen suspensiones concertadas, en cuyo contexto el empleado perciba una asignación no remunerativo que a la vez que le permite tener un ingreso significativo y bastante acorde con el que percibían en actividad, en paralelo le permiten al empleador reducir considerablemente sus costos laborales. Si bien puede resultar controversial, es posible desde lo legal la reducción de jornadas con reducción proporcional de las retribuciones. No están prohibidos los despidos con causa, las conclusiones por mutuo acuerdo y las renuncias, y los empleadores pueden acceder al programa de emergencia al trabajo y a la producción, que les permite la postergación o reducción de contribuciones patronales y acceder al beneficio de salario complementario. Aclarando, y ya para concluir, que el beneficio de salario complementario muchos empleadores han optado por no solicitarlo respecto de mayo ante las exigencias reglamentarias actuales que les impiden distribuir dividendos, recomprar acciones y realizar operaciones con títulos valores. Y una vez más, aquí termina mi participación agradeciendo a Cuatro Casas por la invitación. Muchísimas gracias, Enrique, por la claridad expositiva, sobre todo especialmente en lo relativo al salario complementario, que es un sistema, digamos, diferente al que tenemos en España, que se basa fundamentalmente, como antes comentábamos, en el tema de las suspensiones de contratos, ya sean concertadas o no sean concertadas. Yo creo que es tremendamente interesante ver cómo cada jurisdicción pues, ha ido adoptando las medidas que son culturalmente más aceptables y también socialmente más representativas en cada uno de los tres países, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Aimé, muchísimas gracias, Enrique, por vuestra participación en el webinar de hoy. A todos los asistentes también agradecer por nuestra parte y, por otro lado, simplemente confirmaros a todos ustedes que contestaremos a las preguntas que bien a través del Q&A del propio webinar pues nos han ido trasladando.
como las que nos puedan hacer separadamente a través de la dirección de correo electrónico que antes comentábamos, webinars@4casas.com, que nosotros ya internamente la circularemos a cada uno de los 3 ponentes. Por supuesto, también pueden cada uno de ustedes contactar directamente tanto con Jorge como con Aimé como con Enrique a través de la dirección de correo electrónico que estamos mostrando aquí en la presentación. Y sin más dilación, de nuevo agradeceros a todos la asistencia y seguiremos haciendo, digamos, estos webinars con un carácter recurrente y cualquier comentario o sugerencia que nos puedan hacer, pues estaremos encantados también de valorarlo oportunamente. Así que muchísimas gracias a todos y cuídense mucho. Un saludo. Hasta luego.